Bueno, eh, bienvenidos nuevamente a una clase así virtual de, de ética. Primero, la verdad que agradecerles por el esfuerzo de hacer los trabajos, de intentar leer, si es que han podido empezar a leer el material del eje número 2. Con esta dificultad que implica que yo no pueda estar para resolver cotidianamente las dudas inmediatamente, independientemente digo que tenemos el chat y la Classroom, etcétera. Pero bueno, siempre el hecho de saber que hay un día en donde se dispone de un determinado tiempo para la clase y para las consultas siempre es más aliviador que esto otro. Eh, Vamos a... La verdad que esto se está complicando un poco porque los autores que vienen ahora, las corrientes, esperemos que podamos volver a las clases antes de avanzar mucho más, pero requieren de cierta complejidad para entender. Por eso yo voy a arrancar con Platón. Voy a dividir van a tener dos partes de video para que no sea tan engorroso y además para que puedan ir tomando apuntes, descansando y después volviendo. Por eso lo traje acá al invitado de hoy, ¿sí? Que es un filósofo que ustedes ya conocen, que ustedes ya han visto en filosofía, y por lo tanto voy a retomar algunas de las ideas que vieron en filosofía para tenernos, ¿sí? Para estar parados y paradas dentro de la cabeza de Platón. Vamos a pararnos dentro de la cabeza de Platón primero para después entender cómo él piensa la ética y cómo piensa sobre todo una ética que junto con Aristóteles, que es el autor que le sigue, van a pensar una ética en función de la política. A diferencia de los estoicos y epicúreos, en donde la ética es una forma de vida que puede ser aplicada independientemente, digamos, de los espacios, de los lugares que uno ocupe. La ética en Platón primero y en Aristóteles después van a servir fundamentalmente como ética política, es decir, están dentro de un pensamiento de su filosofía política. Por eso, cuando lo extraemos, digamos, y intentamos pensarlo en una cuestión de vida cotidiana, siempre va a ir a la par o de la mano de su pensamiento político. En el caso de Platón, primero quiero recuperar algunas de las ideas que ustedes ya tienen. Recuerden que Platón siempre habla o tiene la cabeza, digamos, bifasial, ¿no? O sea, tiene como dos cabezas que piensan. Una sola en realidad, una cabeza que piensa, pero que piensa en dos mundos. En un mundo de las ideas y en un mundo de las cosas, ¿sí? Y las características de esos dos mundos son contrarias, son antagónicas, y por lo tanto, en el caso de Platón, me parece a mí que hay una idea que hay que traer, que es la idea de bien. Ustedes recuerden la famosa alegoría de la caverna, la figura del sol, la imagen del sol, ese sol que uno no puede apreciar en su totalidad, pero que al mismo tiempo siempre está como llamado a ver, y que de alguna manera a uno lo ciega y de repente no lo puede contemplar aún cuando intenta verlo. Esa idea de bien es la idea que vamos a retomar, no la idea no de bien en el sentido de bien como algo bueno, sino en el sentido de algo que está ahí y que es muy difícil de alcanzar. Para Platón no solamente esa idea de bien va a ser la idea de lo absoluto de Dios, sino que va a haber otras ideas muy vinculadas o muy parecidas a esa. Lo principal que vamos a tener en Platón es una idea de una ética fundada en la virtud. La virtud o las virtudes
¿sí? Es un concepto filosófico muy, muy antiguo que se resume digamos, su traducción en realidad es medio difícil de hacer, pero que está vinculado al concepto de arete, ¿sí? Así como suena arete con acento al final. La arete o la arete, como la pronunciemos, tiene como varias partes y acá retomamos un mito que ustedes ya conocen, que es el famoso mito del carro alado, ¿no? Los famosos dos caballos y el carro, el que lo guía el carro, digamos, que es la virtud racional, digamos, el raciocinio, ¿no? Que siempre equilibra entre los dos caballos y lo guía hacia un lugar. En el caso de la arete, de lo que piensa Platón en función de la arete, de la virtud, piensa la virtud, la arete, en función de algo que es bueno. Pero no en algo que es bueno en el sentido ético de la bondad, sino en lo que soy bueno haciendo. Es decir, lo bueno, alguien bueno, no es alguien que es éticamente bueno, sino es alguien que hace las que se dedica a hacer algo muy bien y que eso lo define y que por lo tanto a eso se debe dedicar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Platón va a pensar en, digamos, en su idea en su idea ética, lo primero que va a plantear es la idea de las personas, ¿sí? Desarrollando las virtudes para las cuales son buenas. Es decir, desarrollar la arete y la virtud, por lo tanto significa desarrollar aquello en lo que soy muy bueno, ¿sí? Y sin salirse de ese margen. Guarda acá, en la segunda parte, cuando veamos el tema de la ciudad y sus partes, esto va a tener una connotación. ¿Cuáles son las virtudes que para Platón deben existir y que fundamentalmente yacen en que el alma tiene dos partes, esa parte racional y esa parte irracional, ¿sí? El famoso carro alado, ¿no? En esa virtud Platón distingue por lo menos 4. La primera es la de la sabiduría o prudencia, que dependiendo cómo ustedes la vean, ¿sí? En donde, bueno, ahí yace fundamentalmente la parte racional del alma, ¿sí? Ahí donde se encuentran la idea de la contemplación, ¿sí? Del aprendizaje, ¿no? Del mirar, etc. Y va a ser un poco la parte, ¿sí? Que va a tratar justamente de compensar las partes irracionales del alma. Una fundamentalmente de ellas es el valor o la fortaleza, ¿sí? Que va a estar directamente asociada al arrojo, a la fuerza física, ¿sí? Al enfrentar a alguien más de manera confrontativa física, ¿no? Mano a mano, digamos, ¿no? A los puños, por así decirlo. Entre esas dos fuerzas, digamos, de la sabiduría o prudencia y el valor o fortaleza, yace un tercer valor, una tercera virtud, que no tiene una traducción directa. El concepto es sofrosine, pero nosotros lo traducimos como templanza o como moderación, que es justamente, ¿sí? El equilibrio, algo así como el punto medio, ¿sí? O el tratar de encontrar el punto medio entre ambas entre ambos conceptos anteriores. Y la cuarta virtud, que en realidad contempla las tres anteriores y es la virtud máxima, es la virtud de la justicia, que ese es el gran valor que para Platón debe contener cualquier pensamiento político y ético. Es decir, la justicia, el concepto de justicia en Platón está relacionado justamente al primer concepto de arete, ¿sí? Que es hacer lo que es propio de uno. Eso es el concepto de justicia para Platón. Hacer lo que es propio de uno, y en ese hacer lo que es propio de uno, tener el equilibrio de esas tres virtudes
¿sí?, que yo decía antes, en función de poder justamente llevar adelante de mejor manera aquello en lo que uno es muy bueno, ¿sí? Lo que, digamos, estas primeras ideas son muy importantes porque si bien tienen mucha relación a cosas que ustedes ya han visto, que es cómo llevar adelante la vida, etc., para Platón eso mismo se va a plantar, ¿sí?, o lo va a plantear en algo que es mucho más, diríamos, complejo, que es pasar de lo individual, como puede ser esto, a lo colectivo, como puede ser la poli o la ciudad o el Estado. Este pasaje es muy importante porque, porque ahí es donde Platón plantea la idea de similitud entre lo que puede pasar dentro de un alma, dentro de la cabeza, dentro de la vida de una persona, con lo que puede pasar dentro de un estado, una polis o una ciudad. Y esto viene en la segunda parte de la explicación de Platón.